Por favor, tome su asiento. Vamos a la palabra. Y lo que yo quiero compartir hoy con ustedes precisamente está relacionado con lo que hicimos ahora con el salmo que les leí, el Salmo 127, y con un pasaje en Isaías 8 que también les quiero leer. Déjenme le leo primero el pasaje de Isaías, ¿sí? Isaías vivió en tiempos interesantes, complicados. El pueblo de Dios no era estable en su caminar con Dios. Y por causa de las diferentes cosas y de los desvíos y de la frialdad de los corazones, pues sucedían cosas no buenas. Y entonces dice esto Isaías en el capítulo 8, versículo 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. O sea, estaban viviendo un tiempo de sequedad espiritual. Y luego dice esto, dice: he aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y este versículo me es muy fuerte porque así siento que ha sido nuestra vida, ¿sí? Yo y mis hijos somos señales y presagios. Nuestra familia nunca ha tenido otra idea de la vida más que servir al Señor. Y no con eso estoy diciendo de que solo predicar es servir al Señor, porque de hecho yo soy empresario, yo tengo empresas, ¿sí? Pero el punto es de que nuestra vida es servir a Cristo. Y mis hijos, aún en sus momentos donde los jalaba el mundo, donde los atraía el mundo, en su mente no cabía la posibilidad de apartarse del Dios vivo. No, eso simplemente no entraba como una de las opciones de vida para ellos. Y el día de hoy mis 4 hijos sirven al Señor, sus parejas, sus hijos. Yo quiero hablar con usted acerca de eso, porque hoy que cumplimos 40 años de casados, sí quiero compartirle un poco de aquellas cosas que hicieron y hacen hasta el día de hoy una diferencia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que funcionó? Porque no tenemos más habilidades ni más gracia que otras personas, pero quizá un par de secretos que le pueden ayudar a usted a agarrar su vida y especialmente agarrar su matrimonio y darle el rumbo que Dios le quiere dar. Le puse como título a nuestra plática de hoy: varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, cuando Dios está hablando de la creación del hombre, imagínense, a mí siempre me encanta pensar que Dios le habló a las tinieblas y creó la luz, y Dios le habló al caos y creó el planeta y los mares y todo lo demás, pero luego Dios le habló a Dios y nos creó a nosotros. Nosotros somos el fruto de una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Entonces vemos desde un principio que Dios tenía como parte de su diseño esta maravilla de que la raza humana está dividida en 2 diferentes géneros, hombre y mujer, y que ellos iban a tener diferentes funciones y tareas que iban a llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. El problema es que a partir de la caída, cuando Adán y Eva dejan de creerle al Señor, traicionan la confianza que se les ha dado, pues lo primero que fue afectado fue el matrimonio. ¿Sí? Si usted lee en Génesis capítulo 3, cuando la caída, cuando Dios viene con ellos, les dice la serie de consecuencias que ellos van a tener a causa de que ellos básicamente se rebelaron contra Dios.
Y entonces dice lo siguiente, cuando primero Dios le habla a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Es un hecho en la historia que las sociedades humanas, en la inmensa mayoría del tiempo de la historia humana, han dañado y oprimido terriblemente a la mujer. Eso es un hecho histórico, no tiene nada que ver con doctrina. Eso usted lo puede leer en China, en el Islam, eso usted lo puede leer en Europa y en Sudamérica, en las eras precolombinas y después de la conquista. Siempre ha sido así. Pero luego le dice: y pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer. Y la mujer no puede dar a luz hijos por sí sola, y sin embargo habría una que sí, ¿verdad? Y habría una simiente santa, el Hijo de Dios, y habría enemistad entre el hijo de esa mujer, Jesús, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, y la serpiente, y Jesús lo vencería. Y le dice: Él te herirá la cabeza, la simiente de la mujer te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Así que aún en medio de toda la caída, había un propósito de redención en la existencia del hombre y de la mujer, en la existencia del matrimonio, en el dar a luz hijos, etcétera. Y para nosotros es vital que usted comprenda eso, porque viera cuántas personas buscan a Dios para que les ayude con su matrimonio y les ayude con su situación, en vez de al revés. En vez de decir: Señor, aquí está mi matrimonio para servirte, aquí está mi trabajo para servirte, aquí está mi talento para servirte. Entonces es vital que nosotros hagamos un cambio en cómo nosotros vemos la relación entre Dios y todo esto, o si no lo vamos a hacer mal. ¿Sí? La idea de que: Señor, ayúdame con mi hijo porque no me hace caso, está totalmente equivocada. La idea: Señor, este hijo, enséñame cómo crearlo porque yo te lo quiero consagrar a ti, que es lo que hemos hecho esta mañana. Exactamente al revés. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se acomoda, mis amados. Total, continúa Dios hablando y le habla a la mujer y le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y inmediatamente Dios le dice: en el matrimonio habrá conflicto, en el matrimonio habrá muchos problemas. Como dijo el apóstol Pablo, habrá aflicción en la carne. Pero Dios originalmente no lo diseñó así. Y cuando viene Cristo y redime a la raza humana, también el matrimonio es redimido para que dé un fruto para Dios. Entonces yo quiero platicarle un poquito acerca de nuestros 40 años viviendo esto, porque pues así lo hemos vivido. Número uno, Tita se convierte en diciembre de 1975, tenía 19 años o por ahí, ¿verdad? Y se convierte al Señor, y ella no venía de una mala familia ni venía de un mal trasfondo. Era una chica de puros dieces en la universidad y muy trabajadora y muy responsable. Cuando ella se gradúa tenía 7 ofertas de trabajo. Cuando yo me gradué no tenía nada, ni en qué caerme muerto, ¿verdad? Muy diferentes nuestras historias. Y ella tiene un encuentro con Cristo, y a partir de ahí su única vida es servir al Señor. A los 15 días andaba en el campo misionero en la sierra. Al mes ella es la que oraba para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Ella recibía datos que le mandaban del programa Vino Nuevo, de gente que llamaba para que ella fuera a visitarlos y ella los ayudara a establecerse en Cristo. Y de hecho una familia que fue instrumental para el Evangelio en Parral fue por causa de que Tita hacía este trabajo, siendo ella una creyente de meses. ¿Sí? Entonces su vida fue servir al Señor y punto. Y fue contra viento y marea, porque la reacción de la familia, la reacción de los amigos fue totalmente negativa, como muchos de nosotros ya también hemos experimentado. Y una de las cosas que sucede en ese tiempo es que la persona que les enseñaba la Biblia les enseñó: no le pidan a Dios una pareja, pidan por la pareja que Él les ha preparado. Y a partir de ahí Tita empezó a orar por la persona que sería su pareja, aunque ya no tenía idea de quién era.
Y más o menos cuando ella empieza a orar es cuando yo de veras me empiezo a destrampar, ¿sí? Y yo estoy seguro que yo estoy vivo porque Dios usó las oraciones de Tita para salvarme de muchas de las barbaridades que yo hice cuando yo no conocía al Señor. Pero qué diferente el pensamiento. Es un pensamiento de confianza y es un pensamiento de obediencia. Confío en el Señor y Él va a dirigir este asunto de mi vida con perfecta precisión. Total, hacia fines de 1979, principios del 80, Tita siente una carga muy fuerte de orar por esta persona, mucho más de lo que antes había orado. Y ese es el tiempo en que yo me convierto al Señor. Y me convierto al Señor una noche en enero y mi vida cambia de la noche a la mañana. Dejo las drogas, dejo los vicios, vuelvo a la universidad porque ya la había abandonado, me reconcilio con mis padres, con todos mis profes. Fue un cambio absoluto en mi vida. Y mi único interés, conocer al Señor, predicar el mensaje, hablarle a mis compañeros, hablarle a mis amigos, hablarle a mis profes, hablarle a toda la gente que yo podía, porque la gente tenía que saber de Cristo. Y Parral empieza a asomarse. En ese momento yo estaba en la capital del estado de Florida, ahí estudiaba en la universidad, lejísimos, yo tenía años de no venir a Parral. De hecho, en los previos 5 años yo había venido a Parral un mes solamente. Entonces el español ya casi no lo hablaba, ¿verdad? Lo hablaba, pero muy, muy mal. Y no me interesaba, mis planes eran para otro lado. Y yo me acuerdo que cuando yo tengo ese encuentro con Cristo, una de las primeras cosas que supe, porque yo vengo de una familia muy decente, gente de iglesia, gente que cumple, gente muy moral, ¿me entiende? Bonita familia y muy grande, porque yo tengo, déjame ver, 39 más 15 son 54 primos hermanos. Primos hermanos, aparte de mis 4 hermanos, ¿verdad? Y muy devotos y muy dedicados. Y en el momento que yo conozco a Cristo, yo supe, nadie en mi familia sabe que Jesús es real. Nadie sabe que esto es una realidad. Es simplemente su cultura, es simplemente lo que heredaron, y son muy lindas, pero nadie sabe que esto es real. Y total, el Señor encamina mis pasos y me trae de vuelta a Parral, ¿verdad? Para compartirle, según yo, el mensaje pues a mis padres, a mis hermanos, como todos nosotros lo hemos querido hacer cuando nos convertimos, ¿no es cierto? Queríamos que nuestra familia supiera. Y pues, pero sin ningún plan ni necesidad, tenía 6 meses de convertido cuando me vine aquí. Trabajando en el rancho con mi hermano, ¿verdad? Y me venía los fines de semana, iba un grupito cristiano que había los viernes en la noche, ahí también estaba Tita, ahí nos conocimos, ¿verdad? Y luego los domingos íbamos a la metodista porque el grupito no tenía nada los domingos y entonces yo me voy a Centroamérica a un viaje misionero de 1 mes y medio y entonces regreso y empezamos no me acuerdo exactamente cómo sucedió. Creo que en algún momento yo llego del rancho y le digo al grupito que yo ya voy a dejar de estar en el rancho porque Dios me llamó a predicar el evangelio y Tita dijo, ¿qué va a hacer? Y me dio trabajo, ¿verdad? Desde entonces trabajo para la pastora. Y me regaló una Biblia, pero para no quedar mal y no dar malas impresiones, me la vendió en 100 pesos, que 100 pesos de aquel entonces no era nada, ¿verdad? Entonces ella podía decir honestamente que me la había vendido. Y total, ella estaba y la señora Hattie y 2, 3 otros, ¿verdad? Y empezamos a compartirle el evangelio a quien podemos. A jóvenes que habían trabajado con ella en el censo, porque en ese ínter ella había dejado de trabajar para gobierno, se había regresado a Parral y tenía un montón de jóvenes que habían trabajado con ella y me pidió, que les digo que ella fue la que me dio trabajo, de veras, por eso ella me dice que yo soy el pastor de su congregación. Y oye, pues tengo estos jóvenes, si no quieres venir y enseñarles, y pues ahí voy, estamos reuniéndonos 2 veces a la semana con ellos, y ahí vamos a Talamantes a bautizarlos, y ahí vamos a Estación Adela a bautizarlos, ¿verdad? Y a tratar de enseñarles el camino del Señor, y pasan unos meses, y yo tengo una serie de un problema en la frontera
porque mi papá era norteamericano, mi mamá mexicana, no se podía tener las dos ciudadanías y me cachan, ¿verdad? Y pues yo me tengo que arreglar esto y tengo que ir a México y es todo un circo para finalmente renunciar a la ciudadanía americana para poder seguir sirviendo al Señor aquí en México. Y en ese entonces, pues no había como ahorita, que todo el mundo trae celular y está conectado todo el tiempo, ¿verdad? Y yo no llamaba, no sabían si yo estaba vivo o muerto. Mi mamá le llamaba a Tita, ¿verdad? Porque sabía que éramos amigos, que si ella sabía de mí, y nadie sabía de mí porque yo era muy desordenado. Y el asunto es que yo regreso a Parral después de un par de meses y Tita no está. Y yo lo primero que hacía cuando regresaba era buscarla para ver cómo va el grupo y cómo van los chavos y qué está pasando. Y no estaba, y pasan 2, 3 días y yo ya estoy, ¿qué pasó? ¿Dónde anda Tita? Y averiguo que está en El Paso y le llamo por teléfono. Y les tengo que contar la historia, ¿sí? No tengo tiempo para contar toda la historia, pero este pedacito lo tienen que oír. ¿Está bien? Tita le había compartido el evangelio a ciertas personas y habían reaccionado muy mal y muy feo y a ella le había lastimado mucho y se fue ella al hotel, al cuartito del hotel, ¿verdad? Y estaba ahí, no, teníamos 2 meses de no vernos y está ella ahí pues básicamente orando y llorando y le dice: Señor, me siento muy sola, ya estoy lista para recibir a mi compañero, aunque sea Enrique Bremer. Dije, ¿qué? ¿Qué clase de oraciones son esas? Ya les dije que era un mal amansado, que no. Era un orangután total, ¿sí? Era un gringo con todo y ramas, la mera verdad. O sea, pero total, se suelta llorando y se queda dormida. Y a los 20 minutos timbre el teléfono y adivine quién es. Pues total, 5 meses después estábamos casados, ¿verdad? Porque en el reino de Dios no andamos con rollos. Si quieres una chica y crees que es lo que Dios está determinando para tu vida, pues órale. ¿Me entiendes? Eso que 3 años de novios, ¿qué te pasa, mano? ¿Sí? Bueno, pero eso es otro tema. El asunto es que estamos casados, estamos aquí en Parral. No es realmente una congregación bien formada. Hay un grupo pequeño, muy disfuncional. Hay otro grupito formándose, ¿verdad? En casa de una familia, también con ideas un poquito raras. Y nosotros lo único que sabemos es que Dios nos ha llamado a servirle y a predicar el evangelio. ¿Y de qué vamos a vivir? No sabemos. Pero eso es nuestro llamado y eso es lo que vamos a hacer. Y estamos predicando el evangelio y haciendo reuniones aquí, reuniones allá y haciendo lo que podemos. Pero tenemos un problema y eso es parte de lo que yo quiero platicar con ustedes. Porque aquí viven nuestras 2 familias. Mis padres, mis hermanos, mis suegros, todos mis cuñados. Y como buena familia mexicana, pues todos metiches, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Y cómo sobrevives y cómo crías una familia en medio de aquello? Como les digo, nuestra vida era servir al Señor y esto contradecía todo. Yo me acuerdo cuando Titi y yo nos íbamos a casar, mi mamá, que era toda una personalidad, ella estaba afligidísima. A ella lo único que le importaba es que nos íbamos a morir de hambre. Punto. Ese es su único afán en la vida, con todos sus hijos, no nomás conmigo, pero obviamente yo era el peor, ¿verdad? Porque yo estaba todo iluso. ¿Qué es esto de servir a Dios? Y en Parral, imagínense, ella iba manejando por la plaza principal, yo estoy predicando en la plaza principal y ella va así, no lo conozco, ¿verdad? Porque pues se quería morir de vergüenza. Después cuando se convirtió a ella, le predicaba a todo el mundo y yo pasaba, no la conozco. Pero el punto es de que cuando nos íbamos a casar, ella le empieza a llamar a todos los invitados: por favor, no les regalen cristal cortado, ellos van a ser misioneros, ¿verdad? Denles cosas útiles. Y nos pusieron la casa. Yo me acuerdo de la tablita esa de picar, duró como 25 años, ¿verdad? Sí. Todavía tengo cosas en mi cocina de las que nos regalaron cuando nos casamos, todavía hasta el día de hoy. Pero el asunto es que cómo sobrevive una familia en medio de una sociedad tan contraria, porque nos comían vivos. O sea,
era no sé cómo, la comidilla de la ciudad, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Enrique Bremer, que se encontró con la ferretería del señor Carrillo se encontró, ¿sí? Y de ahí para el Real, ¿sí? Y eso, pues, yo me río y todos nos reímos ahorita, pero en su momento, ¿cómo predicas el evangelio en medio de eso? Y ustedes saben, gente todavía habla mal de nosotros, pero en ese tiempo era atroz, era violento. Y el asunto es que termina pues la pregunta es cómo sobrevivimos en medio de ello. Entonces yo me acuerdo que yo empiezo a ver unos detalles, ¿verdad? En las familias a veces las dinámicas no son muy positivas y a mí no me gustaba lo que yo veía que le pasaba a Tita cuando iba a casa de sus papás y a ella no le gustaba cómo yo reaccionaba cuando íbamos a la casa de los míos. Y determinamos una cosa, nunca vamos a visitar la casa de nuestros padres solos, siempre vamos a ir juntos. Porque nuestros padres necesitan entender que nosotros ya somos una familia. Efesios 3 dice que cada familia toma su nombre de parte del Señor. Dios le da una identidad propia. En el momento que nosotros nos casamos, Dios nos hizo una familia ya muy aparte. No dejamos de ser hijos e hijas, pero ya somos una familia aparte. Y yo me di cuenta que tanto mis padres como mis suegros necesitaban entender eso. Ahora, quiero que entienda que tanto mis suegros como mis padres nos amaron y lindísimos. Yo hasta la fecha amo muchísimo a mi suegro. A mi suegra, yo estoy seguro que mi suegra me quiere más a mí que a sus hijos. Pero no les digan, ¿verdad? Pero el otro día fui, ¿verdad? Y me vio después de varias semanas que no me había visto y sonrió y dijo, ¡ah, qué guapo! ¿Usted cree que no voy a querer a mi suegra? Pero ellos, pues, eran el producto de su propia cultura. Y nosotros estamos aquí para cambiar la cultura. Así que decidimos, nosotros solo visitaremos a las familias yendo juntos. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que nosotros somos una familia y respeten eso. Y lo disfruten. Y esto, digo, ya dejaron ustedes de respirar, porque yo sé que en estas cosas a veces la gente no ha seguido nuestro ejemplo, pero a nosotros nos fue muy bien por hacerlo. Después yo me acuerdo que cuando Rebeca estaba chiquita y de repente hacía alguna cosa y le llamaba la atención y empezaba a llorar y su llanto era abuelita, y me di cuenta, tengo un problema. El corazón de mi pequeña, está muy chiquita, ya no se acuerda, pero su corazón está dividido. Y le dije a Tita, a partir de aquí nuestros hijos nunca visitan a sus abuelos sin que nosotros estemos ahí. Porque el trabajo de los abuelos es echar a perder a los nietos, ¿sí? Entonces le dije, nunca van a ir mis hijos ni a casa de tus papás ni a casa de los míos sin que nosotros los llevemos. ¿Por qué? Necesito que ellos comprendan que esta es nuestra familia. ¿Me entiende? Yo recuerdo un día que tuve una experiencia, además vale una vez colorado que 100 veces descolorido, ¿verdad? Estamos en casa precisamente de uno de los parientes, estaban ahí un par de las tías y una de ellas, oiga, pero ¿por qué? Que no le... Y volteé y le dije con todo el respeto, porque es una tía que quise mucho, le dije, no le estoy pidiendo su opinión, estos son mis hijos. Nomás hizo así, ¿verdad? Como las señoras parralenses que hablan para adentro, ¿sí sabe cómo? Ay, pero ¿cómo voy a decir esto, verdad? Así. Más o menos así. Pero se definió. Porque varón y hembra los hizo el Señor, no multitud. No los hizo una masa de parientes y gentes, los hizo varón y hembra. Por esto se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Voy a repetirlo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, cualquier gente que nos conoce, bueno, mi suegro ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero sabe cuánto mi suegro y yo nos quisimos. Fuimos amigos entrañables. Hasta el día de hoy yo extraño a mi suegro.
Porque cuando haces las cosas como Dios dice, da un fruto diferente. Mi suegro se llegó a entregar al Señor. Aquí yo vi a mi suegro ser sanado sobrenaturalmente de un dolor que no podía ya soportar en uno de sus hombros, ¿verdad? Una cosa terrible, y Dios lo sanó. Y yo lo vi a él sanar de los ojos, porque él no podía leer sin lentes y los había dejado en otra parte y un día llego yo con una Biblia grandota, con texto grande para que la pueda leer, y estaba casi llorando. Dice, mire don Enrique, mire. Le dije, ¿qué pasó? Tenía una Biblia normal, con letra normal. Dice, ¿la puedo leer? Y me empieza a leer el pasaje sin lentes. Yo sin lentes ni los veo a ustedes bien. Cuando tú sigues lo que Dios ha establecido, el fruto es increíble en todas partes. ¿Me comprende? Entonces, decidimos vivir nuestra vida para el Señor como pareja, no solo como individuos, y como familia. El sueño de cualquier hombre joven, como yo era, ¿verdad? En ese entonces, pues era tener un carrito bien correlón. Ahorita ando con el carrito de mi hijo y me siento así, más o menos como el Checo Pérez, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero ya me lo van a quitar. Porque me gusta correr, me gusta sentir la adrenalina de un carrito que acelera, ¿verdad? Y claro que lo hago solo, porque si voy acompañado por ustedes saben quién, pues no puedo manejar así, ¿verdad? Pero tenía hijos, y los hijos no caben en carritos de carreras, ¿me comprende? Y termino consiguiendo una Suburban, la cosa más espantosa del mundo, grande, parece autobús, es automática, ¿me entiende? Todo lo que yo no quería tener en un carro, pero nosotros habíamos tomado una determinación. Y ahora que estuvimos en Francia, me lo confirmó de nuevo el Señor, porque un pastor me dijo, es que mi hijo, que muy lindo muchacho, pero me dijo, es que la iglesia me robó a mi papá. Y sí, me dijo, yo no pasé una sola Navidad con mis hijos porque siempre andaba predicando en algún lado. Y Titi y yo decidimos, nuestros hijos no van a ser enemigos del ministerio, van a ser parte. Así que, como Dios nos dio a entender, conseguimos un vehículo grandote usado donde cupieran todos nuestros hijos, porque si nosotros íbamos a ir a algún lado a servir al Señor, nuestros hijos iban a ir con nosotros. Ellos iban a ser parte. Mucho más complicado, mucho más caro, mucho más cansado. Pero nuestros hijos siempre serían parte. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi mujer servimos al Señor, y cuando Dios nos dio hijos, yo y mis hijos serviremos al Señor. 40 años después, ha dado muy buen fruto. Y no es porque uno haga todas las cosas bien, porque créanme que a esta altura de la vida uno voltea para atrás y dice, ay, ¿cómo pude hacer esto y cómo pude olvidar aquello? Y ve uno todas las deficiencias de su vida, como marido, como padre, etcétera. Y sin embargo, por haber respetado un par de las cosas que el Señor claramente dice, hubo un fruto de Dios. ¿Me comprende? Por haber puesto a mi esposa, que es mi compañera en la vida y mi colaboradora en Cristo, por haberla puesto a ella antes que a mi mamá y mi papá, y antes que mis suegros, y antes que la opinión de la sociedad, por haberla puesto ella antes, no como una idolatría de que, ay, mi mujer, pero entendiendo el diseño de Dios, trajo un fruto. Y no ha sido perfecto, y créanme que Tita les puede decir todas las deficiencias que tengo como esposo. Y por nosotros determinar que nuestros hijos eran para Cristo y que eso no era negociable. Punto. Eso trajo un fruto. Y nuestros hijos han vivido esta vida con nosotros. Las crisis, los choques, las dificultades, porque es guerra, la vida es una guerra. Todo aquel que cree que Cristo te va a hacer la vida a gusto, tengo noticias para ti. El día que entregaste tu vida a Cristo, te reclutó a su ejército y te lanzó a las líneas del frente. Así es. Pero hemos visto vez tras vez tras vez la victoria en el Señor, una y otra vez. Mis 4 hijos, algunos de ustedes ya lo saben, pero algunos no. Mis 4 hijos, a los 4 Dios los ha rescatado de la muerte. A Rebeca, en el vientre de su madre, una amenaza de aborto tremenda, estaba seguro el doctor que ya se había acabado.
A Enrique, 2 doctores me lo declararon muerto en el vientre de su mamá. A Stephanie le dio meningitis cerebral. Esa es la que tiene la maestría y la que está tirándole al doctorado. Y a Marcos Andrés, cuando tenía 1 año, lo saqué del fondo de una alberca. La vida no es fácil, pero en Cristo hay victoria. Y nosotros hemos probado esa victoria y la hemos probado juntos. Nos faltan cosas, sí, hay que crecer, sí, sobre todo yo. Pero si tú escoges el camino del Señor para la familia que tienes, ya sea que seas pareja con hijos chiquitos, o que ya tus hijos se fueron de casa, o que estás sola y no tienes pareja, pero la vida que Dios te dio, vívela de acuerdo al diseño de Dios. El resultado va a ser magnífico. ¿Sí? Mire, Tita tiene razón en que no le gusta que yo ande haciendo desplayes de afecto en público, ¿verdad? No le gusta y tiene toda la razón, porque pues no, ¿a usted qué le importa, verdad? Pero yo quiero mucho a Tita y tengo 40 años de casado con ella y todavía estoy enamorado. Y espero que ella también, ¿verdad? Pero aunque a veces las mujeres demuestran el amor con regaños, pero en fin, ¿verdad? Pero eso nunca hubiera sucedido si nosotros no viviéramos para Cristo. ¿Me entiende? Hubiéramos tronado es más, Tita ni me hubiera volteado a ver si no siguiéramos a Cristo. Entonces yo quiero orar por los matrimonios, sobre todo por los matrimonios jóvenes, aunque he descubierto que los viejos tienen las mismas burradas de los jóvenes, pero con menos ánimo para salir adelante. ¿Sí o no? Nomás se quedaron todos callados, ¿verdad? Pero sí es cierto. Entonces yo quiero orar por los matrimonios. Y yo sé que aquí hay personas que no están casadas, hay personas divorciadas, hay personas viudas, ¿verdad? También usted tiene un lugar dentro de esto, porque en Cristo todos somos familia, ¿sí? Pero vamos a hacerlo a la manera de Él. Y si establecemos familias así chidas en Cristo, eso cambia nuestra ciudad. Eso cambia cómo funciona la sociedad. ¿Me comprende? O sea, yo lo vi en el impacto que un comentario superficial de ayer tuvo sobre un empresario de esta ciudad. De veras se quedó pasmado, como si yo le hubiera dicho alguna cosa extraordinaria, nada más porque le dije, pues estoy trabajando y haciendo feliz a mi mujer. ¿Podemos cambiar el mundo? Sí, pero empieza en tu casa. Amén. Padre, quiero pedirte por cada pareja, cada matrimonio aquí representado, aún los matrimonios que se han disuelto, Señor, donde ya hubo un divorcio o una muerte. Quiero pedirte por los hijos de esos matrimonios, Señor, aunque muchos de ellos ya crecieron. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que tu reino venga a nuestros hogares. Que no andemos revolviendo ideas del mundo y sentimientos de la carne con los propósitos de Dios. Tú no necesitas que nosotros le agreguemos nada a la fórmula, Señor. Tu reino es suficiente. Así que te pido que cada hogar aquí, Señor, sea el hijo de una familia o el padre o la madre, quien sea, te pido que cada hogar aquí representado se torne su atención hacia ti, Señor, hacia tu reino, hacia tu mensaje, hacia tu propósito, y que su vida funcione y que sus afectos se dirijan, Señor, a servir tus propósitos. Padre, que podamos, como un día lo hizo Josué, decir, yo y mi casa serviremos al Señor. A las parejas jóvenes, Señor, que están entre nosotros, te pido que les ayudes a ubicarse en Cristo, no en la opinión del uno o del otro, sino en Cristo Jesús, y hacer de su matrimonio algo que refleja el reino de Dios. Te pido, Señor, por las parejas ya no tan jóvenes, pero que todavía no vencen obstáculos que quizá pudieron haber vencido tiempo atrás. Dales la gracia, Señor, para aprovechar esta etapa de su vida y hacerla bien, Señor, para la gloria de tu nombre. Y finalmente te pido por nuestros hijos.
Es el fruto que nos has dado, Señor. Fruto del vientre, Señor. Es de gran estima ante tus ojos. Son las flechas, Señor, que nosotros disparamos hacia el futuro. Te pido por nuestros hijos. Te pido para que crezcan en hogares donde hay amor y donde hay sabiduría. Te pido, Señor, que nuestros hijos crezcan con papaces y mamaces, Señor, que son mansos en su trato con ellos. Te pido que vivan siempre rodeados de un profundo respeto a Dios en sus casas. Y que eso cambie el entorno de nuestras familias extendidas, Señor, y de nuestra ciudad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.